Durante las décadas de 1970 y 1980, la Colombia vivió un periodo de agitación política y social, marcado por una creciente violencia y el surgimiento de nuevos carteles de drogas. Sin embargo, ninguno alcanzó el poder y la notoriedad que consiguió Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien se convertiría en el hombre más poderoso y temido del país, e incluso del mundo. Escobar nació en Río Negro, Antioquia, en 1949, y desde joven mostró una ambición desmesurada. Su primer contacto con el crimen fue a través de pequeñas estafas, pero pronto se adentró en el negocio de las drogas, donde encontraría su verdadera fortuna. Medellín, su ciudad natal, sería el epicentro de su imperio, y el cartel de Medellín se convertiría en el más grande proveedor de cocaína en el mundo. El cartel de Medellín, el poder de la violencia. A medida que el cartel de Medellín se expandía, Escobar comenzó a ganar un poder sin precedentes, no solo en el narcotráfico, sino también en la política colombiana. Con el control de la mayor parte de la producción y distribución de cocaína en la región, Escobar acumuló una fortuna que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, con una estimación de su fortuna que superaba los $30.000 millones. Pero el poder de Escobar no solo radicaba en su riqueza. Escobar era conocido por su violencia despiadada. Aquellos que se oponían a su poder o se cruzaban en su camino no duraban mucho. La guerra de Escobar no solo la libraba con sus rivales, sino también con el gobierno colombiano y la sociedad en general. Era capaz de mandar a matar a cualquiera, desde políticos, periodistas, hasta jueces y policías que se oponían a él. Su fama de terror creció rápidamente, pero también lo hizo su poder. El cartel de Medellín estaba en control de la mayor parte de las rutas de la cocaína hacia Estados Unidos, y Escobar estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su dominio. El Robin Hood colombiano, una doble faceta. A pesar de su reputación como uno de los criminales más peligrosos del mundo, Escobar tenía otra faceta que lo hacía admirado por muchos. En su Medellín natal, Escobar era visto como una especie de Robin Hood. Se presentaba como un benefactor para los pobres, construyendo viviendas populares, escuelas y hospitales. Donaba grandes cantidades de dinero a las causas sociales y apoyaba a la gente humilde de la ciudad, lo que le permitió ganarse el apoyo popular. Escobar construyó miles de viviendas para los sectores más desfavorecidos de Medellín, y se aseguró de que el pueblo viera en él a alguien que realmente se preocupaba por ellos, a pesar de su negocio mortal. Esto le permitió consolidar su poder político local y obtener la lealtad de las masas, incluso mientras cometía horrendos crímenes. Este doble rostro de Escobar era una de sus tácticas más efectivas. Por un lado, era el narcotraficante imparable, y por el otro, el benefactor popular que ayudaba a la gente más necesitada. Su imagen de héroe y villano fue crucial para su ascenso al poder. Expansión internacional. La guerra contra el gobierno de Estados Unidos. Mientras el cartel de Medellín se expandía, Escobar comenzó a ganar atención a nivel internacional. Los Estados Unidos, siendo el principal destino de su cocaína, se convirtieron en su principal enemigo. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la presión sobre su negocio. En 1984, Escobar decidió declarar la guerra a Estados Unidos. El gobierno estadounidense, liderado por la DEA, Administración de Control de Drogas, inició una serie de operativos para desmantelar el cartel de Medellín. Sin embargo, Escobar no se quedó de brazos cruzados. Utilizó sobornos masivos y violencia extrema para evitar ser capturado, y al mismo tiempo, intensificó sus relaciones con otros carteles de drogas en Colombia y América Latina. La carrera por la captura de Escobar se convirtió en una lucha feroz entre el gobierno colombiano, las autoridades estadounidenses y Escobar, quien estaba decidido a no ser capturado. Su poderío económico y red de corrupción le permitieron evadir a la justicia durante años, incluso después de que el gobierno colombiano intentara arrestarlo.
La fortaleza de Escobar, la cárcel de la Catedral. En un intento de negociar con el gobierno colombiano, Escobar logró que le permitieran cumplir su condena en una prisión privada, conocida como La Catedral, en lugar de ser encarcelado en una prisión normal. Pero esta no era una cárcel común. Escobar controlaba todo desde allí. La Catedral era una lujosa residencia que él mismo había diseñado, con discotecas, saunas y acceso ilimitado a sus contactos. Dentro de la Catedral, Escobar seguía manejando su imperio como si nada hubiera cambiado. La corrupción de las autoridades y su capacidad de manipular el sistema le permitieron seguir siendo el rey del narcotráfico, a pesar de estar preso. Pero esta vida de lujo no duró mucho. El gobierno colombiano, harto de la situación, decidió trasladarlo a una prisión más segura, y Escobar, al enterarse de los planes, escapó de la cárcel de manera espectacular. En las décadas de 1980, Colombia vivió una verdadera guerra entre los carteles de narcotráfico. Escobar, como jefe del cartel de Medellín, no solo controlaba la producción y el tráfico de cocaína, sino que también dirigía la política y las fuerzas de seguridad colombianas. Utilizaba su poder económico para comprar autoridades, políticos y jueces, creando una red de corrupción prácticamente impenetrable. El sistema judicial estaba completamente corrompido, y la violencia era el único idioma que él conocía para resolver cualquier disputa. Escobar tenía una fortuna de miles de millones de dólares, lo que le otorgaba la capacidad de pagar lo que fuera necesario para mantener su imperio. No dudaba en sobornar a policías, agentes del gobierno e incluso a comandantes militares para seguir con su dominio, convirtiéndose en un hombre de poder prácticamente intocable. Su extensa red de contactos internacionales, sus aliados en los Estados Unidos y su poderío económico, hicieron de él un hombre de influencia mundial. Sin embargo, a medida que el cartel de Medellín se expandía, la presión internacional aumentaba. En 1984, el gobierno colombiano y los Estados Unidos comenzaron a trabajar juntos para derrotar a Escobar y desmantelar su imperio. Escobar, sin embargo, estaba siempre un paso adelante. Sabía que su única opción para mantenerse en el poder era eliminar cualquier amenaza, y fue así como comenzó su guerra personal contra el Estado colombiano y sus aliados internacionales. La guerra contra las drogas pasó a ser la prioridad del gobierno colombiano, pero Escobar no sería derrotado fácilmente. Con el control de la mayor parte de la cocaína que se traficaba hacia los Estados Unidos, Escobar se convirtió en uno de los enemigos más peligrosos de la historia del narcotráfico. En 1991, como parte de una negociación con el gobierno colombiano, Escobar se entregó voluntariamente a las autoridades, a cambio de cumplir su pena en una prisión que él mismo construiría, la Catedral. La cárcel parecía una fortaleza, pero en realidad era más un lugar de lujo donde Escobar tenía total control. En la Catedral, Escobar tenía discotecas, piscinas, saunas y el control absoluto de la prisión. Podía organizar reuniones con miembros del cartel, dar órdenes y continuar manejando su imperio desde dentro. Sin embargo, la prisión de la Catedral pronto demostró ser un error fatal por parte del gobierno colombiano. Escobar no era un prisionero común. La cárcel fue construida de tal manera que él controlaba el entorno y podía seguir gestionando el cartel. La situación generó una gran frustración en las autoridades colombianas, que se vieron impotentes para detener su influencia. Escobar siguió manejando los hilos del narcotráfico y extendió aún más su poder durante su tiempo en la Catedral. El gobierno colombiano, harto de la situación, decidió trasladarlo a una prisión común, sin los lujos y el control que él tenía en la Catedral. Esta decisión marcó el inicio de su caída. Escobar, al enterarse de los planes para su traslado, entró en pánico. Sabía que su vida y su imperio estaban en peligro si lo trasladaban a una cárcel normal, donde no podría seguir manejando su negocio. Escobar, consciente del peligro que enfrentaba, planeó su escape con precisión. La fuga de la Catedral fue una de las más extraordinarias de la historia del narcotráfico. A través de su red de contactos dentro de la prisión y fuera de ella,
Escobar consiguió escapar de la fortaleza que, en un principio, le había brindado cierta seguridad. El gobierno colombiano y las autoridades quedaron en shock. La fuga de Escobar de la catedral significaba que un hombre que había sido considerado prácticamente intocable y que había construido un imperio a través de sobornos y violencia, seguía libre, escapando de las garras de la justicia. Con Escobar nuevamente libre, comenzó la caza humana más grande que Colombia jamás había vivido. El gobierno colombiano, bajo una tremenda presión internacional, no podía permitir que Escobar siguiera libre. Así comenzó una persecución masiva en la que participaron las Fuerzas Armadas colombianas, la DEA, Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, y agentes de la CIA. La caza de Escobar se convirtió en una cuestión de orgullo nacional para Colombia y en una guerra abierta entre las autoridades y el cartel de Medellín. A medida que la caza se intensificaba, Escobar se convirtió en una sombra. Usando su extensa red de aliados y contactos, se movía constantemente, cambiando de escondite cada vez que las autoridades se acercaban. Medellín, la ciudad que lo vio nacer, se convirtió en un campo de batalla, donde las fuerzas de seguridad se enfrentaban al cartel en intensas tiroteos. La población vivía entre el miedo y la incertidumbre, mientras Escobar seguía oculto. El gobierno colombiano, frustrado por la incapacidad de capturarlo, intensificó la búsqueda. Cientos de agentes fueron enviados a Medellín y otras ciudades cercanas, en una operación de alto nivel que incluía el uso de aviones, helicópteros, equipos de inteligencia y hasta el apoyo de fuerzas extranjeras. A pesar de toda la presión, Escobar mantenía su poder gracias a su capacidad para manipular el sistema. Con sus millones de dólares, sobornaba a las autoridades, contrataba sicarios para eliminar a quienes le representaran una amenaza y seguía manteniendo el control de su imperio desde las sombras. Finalmente, en diciembre de 1993, las fuerzas de seguridad colombianas lograron localizar a Escobar en una casa en Medellín. Después de una intensa persecución y un tiroteo entre los agentes y los hombres de Escobar, este fue encontrado en un techo, donde se enfrentó a las autoridades. La versión oficial de su muerte fue que Escobar se suicidó durante el enfrentamiento. Sin embargo, existen diversas teorías que sugieren que fue asesinado por las autoridades colombianas o incluso por miembros de su propio cartel. Las circunstancias de su muerte nunca quedaron completamente claras, lo que convirtió su caída en un misterio que aún persiste. La muerte de Pablo Escobar es uno de los enigmas más debatidos de la historia del crimen. Aunque la versión oficial indica que Escobar se suicidó durante un enfrentamiento con las autoridades colombianas, el 2 de diciembre de 1993, existen numerosas teorías que sugieren que su muerte fue orquestada de manera diferente. A lo largo de los años, se han mencionado diversas conspiraciones sobre el verdadero desenlace de Escobar, y cada una de ellas plantea dudas sobre lo que realmente ocurrió. La versión oficial, sostenida por el gobierno colombiano y apoyada por la DEA, Administración para el Control de Drogas, establece que Escobar fue abatido cuando intentaba escapar a través del tejado de una casa en Medellín. Se dice que se dispararon balas desde ambos lados, y que Escobar decidió suicidarse para evitar ser capturado. Sin embargo, muchos testigos y expertos han señalado irregularidades en esta explicación. Teoría 1. ¿Fue Escobar asesinado por el gobierno colombiano? Una de las teorías más populares sugiere que Escobar no se suicidó, sino que fue asesinado por las fuerzas del gobierno colombiano, o incluso por la DEA. Esta teoría sostiene que el gobierno colombiano ya no quería a Escobar con vida, pues había desbordado todo control, y su capacidad para evadir la justicia se había vuelto una humillación nacional. Escobar había hecho mucho daño a la imagen del gobierno, y su poder seguía siendo una amenaza. Según esta teoría, el suicidio habría sido una farsa montada para dar una apariencia de justicia, mientras que en realidad Escobar fue ejecutado por un francotirador. Los detalles de su muerte, como la posición de las heridas y la ausencia de pruebas claras de suicidio, han alimentado aún más la sospecha de que su caída fue en realidad
una ejecución cuidadosamente planificada por las autoridades colombianas. Teoría 2. La traición dentro del cartel de Medellín. Otra de las teorías de conspiración gira en torno a la posibilidad de que Escobar fuera asesinado por miembros de su propio cartel, que se habrían sentido traicionados por su liderazgo. A lo largo de los años, Escobar había acumulado poder absoluto, pero también había generado una gran enemistad dentro de su organización. El cartel de Medellín estaba plagado de traiciones, y varios de los lugartenientes de Escobar temían que su poder absoluto pudiera poner en riesgo sus vidas y sus negocios. La presión para derrocarlo fue creciendo, y algunos miembros del cartel podrían haber visto en su muerte la única forma de recuperar el control de la organización. Las fuentes cercanas al cartel sugieren que algunos de los aliados cercanos de Escobar, que lo habían ayudado a escapar de la cárcel de la Catedral, finalmente se volvieron en su contra cuando la situación se complicó. Este tipo de traición interna se considera una posibilidad dentro de la narrativa de su muerte. Teoría 3. Una muerte planeada por la DEA. Otra teoría especula que la DEA, Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, estuvo involucrada en la muerte de Escobar. Los Estados Unidos fueron los principales aliados de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, y el cartel de Medellín representaba una gran amenaza para el gobierno estadounidense, especialmente con el impacto que el narcotráfico colombiano tenía en las comunidades estadounidenses. Según esta teoría, la DEA tenía un fuerte interés en acabar con Escobar debido a su control total sobre el tráfico de cocaína. Algunos informes señalan que las presiones políticas de Estados Unidos para poner fin a su reinado fueron esenciales para el operativo que condujo a su muerte. La idea de que los agentes de la DEA podrían haber jugado un papel crucial en su captura y ejecución no es tan descabellada si se considera el nivel de influencia que tenía Escobar sobre la política colombiana. Teoría 4. ¿Escobar escapó? Una de las teorías más extremas y quizás la más polémica sostiene que Escobar no murió en 1993. En esta versión, se argumenta que Escobar fingió su muerte como parte de un elaborado plan para escapar del radar de las autoridades. En lugar de ser abatido en Medellín, Escobar habría huido a un lugar secreto, dejando atrás un doble o una fachada de muerte para protegerse. Los defensores de esta teoría se basan en los informes inconsistentes de la policía sobre la muerte de Escobar, que han dado lugar a dudas sobre la veracidad de la versión oficial. La falta de pruebas definitivas sobre la identidad del cadáver de Escobar y las incongruencias en los detalles de su muerte han alimentado esta teoría. La muerte de Escobar en la cultura popular. Independientemente de las teorías que rodean su muerte, el legado de Pablo Escobar sigue siendo un tema de debate y fascinación. Su historia de ascenso, dominio y caída ha inspirado numerosas películas, series de televisión y documentales, en especial, la serie de Netflix, Narcos, que retrata su vida y muerte, ha mantenido viva la leyenda de Escobar, generando una constante curiosidad sobre su vida, sus crímenes y su misteriosa muerte. Escobar se convirtió en una figura mítica, un símbolo del narcotráfico, pero también de la corrupción, el poder y la violencia desmesurada. Su muerte sigue siendo un misterio que muchos no desean resolver, porque el enigma de cómo murió es, en muchos aspectos, más intrigante que los propios crímenes que cometió. La muerte de Pablo Escobar en 1993 no marcó el fin inmediato del cartel de Medellín, pero sí aceleró su declive. Durante años el cartel había sido el principal productor y distribuidor de cocaína a nivel mundial, y Escobar era su líder indiscutido. Su caída, sin embargo, dejó un vacío de poder que rápidamente fue explotado por otros grupos. Algunas de las principales facciones dentro del cartel de Medellín intentaron mantenerse en control de las rutas de la cocaína, pero las autoridades colombianas, con el apoyo de los Estados Unidos, trabajaron rápidamente para desmantelar la estructura. La muerte de Escobar reconfiguró el mapa del narcotráfico en Colombia y Latinoamérica, pero no eliminó el problema. Los carteles de Cali y el cartel del norte del Valle tomaron el control de muchas de las rutas de distribución que Escobar había manejado, y en pocos años,
El narcotráfico colombiano continuó siendo una fuerza poderosa, pero sin la figura central que Escobar representaba. A pesar de la desaparición de Escobar, su legado de violencia y terror siguió influyendo en las dinámicas del narcotráfico colombiano. Las guerrillas, paramilitares y otros actores violentos se adueñaron de las zonas rurales y urbanas donde el cartel de Medellín había tenido poder. La violencia institucionalizada que Escobar ayudó a crear no desapareció con su muerte, y las batallas territoriales entre carteles, gobiernos y grupos insurgentes siguieron siendo una constante en Colombia durante las décadas siguientes. Escobar había establecido un imperio de miedo en el que el control territorial se mantenía a través de la tortura, asesinatos masivos y el soborno de funcionarios públicos. Esto no se deshizo fácilmente. De hecho, en muchas partes de Colombia, la gente seguía viviendo bajo la sombra de los carteles y el narcotráfico, incluso después de su muerte. El legado de Escobar en Colombia no solo se reflejó en los efectos directos del narcotráfico, sino también en la cultura popular. Escobar, a pesar de ser un criminal de dimensiones colosales, era visto como una figura carismática y populista por muchos sectores de la población, especialmente en Medellín, donde ofreció recursos sociales y creó proyectos de infraestructura para los más pobres. Su imagen fue de alguna manera romántica y heroica para las personas que vivían bajo su dominio. El mito de Escobar como un hombre que combatió al sistema y que repartía su riqueza entre los más necesitados sigue vivo en muchos sectores de la sociedad colombiana, incluso hoy en día. El narcotráfico se convirtió en un modelo para algunos jóvenes que soñaban con el poder rápido y la riqueza. Muchos consideraron a Escobar como una figura emblemática que representaba la oportunidad de ascender desde la pobreza, incluso a través de medios ilegales. Esta normalización del narcotráfico como un camino hacia el éxito fue un legado profundo que la muerte de Escobar no logró erradicar por completo. El impacto de la muerte de Escobar también se sintió en las víctimas del cartel de Medellín. Durante su reinado, miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas o desplazadas debido a la violencia generada por Escobar y su cartel. Miles de colombianos perdieron la vida, ya fuera como resultado directo de sus enfrentamientos con el cartel o por el daño colateral de la guerra que él desató. La justicia para las víctimas de Escobar se convirtió en una lucha continua. A pesar de la caída de Escobar, muchos de los responsables de sus crímenes nunca fueron procesados, y las familias de las víctimas siguieron luchando por la verdad y la justicia. Algunos sobrevivientes del reinado de Escobar aún tienen relatos desgarradores sobre cómo el cartel les destruyó la vida y les robó a sus seres queridos. El futuro de la justicia en Colombia tras la muerte de Escobar estuvo marcado por la constante lucha por la memoria histórica. Víctimas de abusos cometidos por el cartel de Medellín continuaron luchando para que la historia de la violencia no fuera olvidada, exigiendo que sus historias fueran reconocidas. La caída de Escobar no significó el fin del narcotráfico global. Aunque el cartel de Medellín fue desmantelado, el narcotráfico continuó siendo una de las mayores amenazas a nivel internacional. El poder de Escobar y su cartel había dejado una marca profunda no solo en Colombia, sino en países como México, Estados Unidos y Europa. México, por ejemplo, tomó el control del tráfico de cocaína, lo que permitió a carteles como el cartel de Sinaloa y el cartel de los Zetas dominar las rutas que antes eran controladas por el cartel de Medellín. El tráfico de drogas sintéticas como las metanfetaminas también aumentó, mientras que el tráfico de cocaína siguió siendo un negocio millonario. Los carteles mexicanos se convirtieron en los nuevos actores principales en el comercio de drogas, tomando las riendas del narcotráfico global. Por otro lado, los Estados Unidos continuaron combatiendo el narcotráfico de forma intensiva, pero la lucha por reducir la producción de cocaína en América Latina nunca terminó. Los esfuerzos de la DEA para combatir el tráfico de cocaína fueron ampliados y evolucionaron, pero la industria de las drogas siguió floreciendo a través de nuevos carteles y organizaciones. El legado de Pablo Escobar también se refleja de manera poderosa en la cultura popular. Series de televisión,
Películas, documentales y libros han mantenido viva su leyenda, creando una figura que sigue siendo admirada y temida. La serie de Netflix Narcos, por ejemplo, es una de las representaciones más populares de su vida y muerte. Escobar se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder a través de medios ilegales, y su historia sigue siendo un tema de discusión y reflexión. Los documentales sobre su vida y la historia del narcotráfico en Colombia siguen siendo extremadamente populares, lo que demuestra el interés global que sigue existiendo por su historia. La muerte de Pablo Escobar sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia del crimen. ¿Fue realmente un suicidio, o alguien lo eliminó para siempre? ¿Qué secretos permanecen ocultos sobre su caída? Los ecos de su legado aún resuenan, y la lucha por desentrañar la verdad continúa. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Escobar fue asesinado? ¿Cuál es la verdad detrás de su muerte? No olvides suscribirte para descubrir más secretos ocultos de la historia que jamás te contaron.